¿Cómo están? Muy buena noche, queridos hermanos que nos sintonizan por medio de nuestro canal y nuestra página de Facebook, Bendecidos para Bendecir. Mi nombre es Lisandro Aguilar. Me acompaña esta noche mi hermano en la fe, Iván Marroquín. Estamos entrando a sus hogares también por la transmisión de Canal 34 Telemaya, por medio de Sistecom. Así que reciba usted un cordial saludo en esta noche, nuestros mejores deseos, pero sobre todo bendiciones que sobreabunden en su vida. Estamos en nuestro programa, hoy es un programa especial porque hoy tenemos a un salmista invitado, de un ministro desde adentro. Hoy vamos a tener el placer de conversar con Iván, vamos a conocer cosas que quizás la mayoría no conocen, así que esté al tanto de este programa, no se separe, invite a otros para que puedan conocer lo más íntimo del ministerio de este hombre de Dios. Así que bienvenido, Iván, muy buenas noches, el tiempo es tuyo para saludar. Gracias, Lisandro, gracias a cada uno de ustedes que se están conectando por esta vía de Facebook, de Bendecidos para Bendecir. La verdad que para mí es un gusto, es un honor estar aquí teniendo este tiempo de mucha bendición para muchos. Gracias a Lisandro por esta oportunidad que nos das, y sé que en medio de todo esto pues Dios está presto y dispuesto también para que podamos abrir nuestro corazón desde ministro desde adentro, ¿verdad? Que yo creo que esto habla mucho desde nuestro interior, ¿verdad? Muchas cosas que como ministros tenemos por decir, cosas que a veces no podemos decirlo, ¿verdad? Pero es como un testimonio para cada uno de nosotros. Amén. Eso es importante, queridos hermanos. Este programa tiene como objetivo precisamente descubrir esas interioridades, esos éxitos, esas luchas, y cómo un ministro de Dios puede caminar conforme a su llamado, a pesar de todos los obstáculos y dificultades que este mundo nos pueda traer. Así que sin tanto preámbulo, estamos aquí con nuestro hermano Iván Marroquín, y lo primero que siempre preguntamos aquí, Iván, ¿cómo llegaste a los pies del Señor? Antes que le pueda dar ese tiempo, Iván, yo quiero decirles que Dios me dio el privilegio de conocerlo desde jóvenes, nos conocemos desde pequeños, desde jóvenes, y pues ha sido una amistad que vivíamos casi cerca en el mismo barrio, nos gusta jugar fútbol, nos gusta la pelota, pero lo que yo siempre le doy gracias al Señor es que me junta con mis amigos del reino, y eso es lo más importante, porque quizás se pueden ir algunos amigos del mundo, ¿verdad? Quizás perdemos algunas amistades o dejamos de frecuentarnos, pero el Señor nos añade, amistades en el reino, amistades que tal vez habían quedado en pausa, pero que se activan ahora dentro del reino del Señor. Así que yo quisiera darle este tiempo a Iván para que nos diga cómo fue su llamado, qué fue lo que él sintió, cómo fue que él llegó a los pies de Cristo antes de ser el ministro de alabanza que es ahora. Fíjate, Lisandro, que pues es una historia muy larga, pero voy a tratar de ser más exacto, pues, ¿verdad? Acerca de lo que es mi vida como salmista. Yo recuerdo que en 1999 yo acepté al Señor como mi Señor y Salvador. Recuerdo que antes de poder aceptar al Señor, a mí me gustaba mucho la música secular, era muy apasionado a la música secular. Tengo una tendencia, ¿verdad? Mi papá pues que nunca no conoció al Señor, pero en ese tiempo mi papá tocaba un órgano. Un órgano, y él amenizaba, fíjate, en Dulcentros. Nunca tuve yo la oportunidad de andar con él, o sea, nunca tuve la oportunidad porque nunca vivimos, pero así venía de una familia desintegrada. Mas sin embargo,
mi papá traía eso, ¿verdad? De la música, pero era algo que a mí me gustaba mucho la música, escuchar música secular, y aparte de eso, fíjate, Lisandro, que me encantaba bailar, pues. A mí me encantaba bailar, era muy realmente en las fiestas, casi le decían. así me decían, en las fiestas, etcétera, etcétera, me ganaba premios de bailar y todo, me gustaba mucho la música. Pero cuando vine a los pies del Señor en 1999, recuerdo de la primera vez que yo llegué, asistí a una iglesia. Yo recuerdo muy bien poder ver por primera vez un ministerio de alabanza. En ese momento que mi mamá me llevó, pues, yo sé que ahorita ya está viendo porque yo le dije que me viera. Amén, saludos ahí a tu madre. Ella fue la que me llevó a la iglesia y yo creía, fíjate que yo le decía a mi mamá, ella me invitaba y yo le decía, no, es que la iglesia es solo para viejitos. Yo tenía esa teoría, ese concepto que la iglesia era solo para viejitos. Y recuerdo la primera vez cuando yo veo un ministerio de alabanza, entró a revivir algo de mí, algo que yo, con decirte que nunca había tocado un instrumento, incluso algo curioso, fíjate, Lisandro, que yo en la escuela, en el colegio, las materias de música nunca las gané porque nunca me gustaba entrar. Pero eso es lo extraordinario de Dios, en el centro de todo este testimonio, en el centro de lo de adentro hacia afuera, que yo decía, la primera vez que yo vi un ministerio de alabanza, algo fue reactivado en mí, algo nació en mí, que en ese momento yo no lo entendía. Yo pude ver al ministerio de alabanza y yo decía, no, esto es algo que yo como que yo lo traía desde mi corazón, desde mi sangre, y yo dije, a mí cómo me gustaría aprender algún instrumento. Y algo maravilloso y extraordinario fue en mi vida de cómo Dios ya me tenía guardado en la palma de su mano, porque como que Él ya tenía ya su propósito en mí, ¿verdad? Que Él tenía en mí algo maravilloso. Y fíjate que yo dije, yo quisiera aprender un instrumento. Yo recuerdo que mi hermano, el mayor, Helio, tenía su teclado ahí viejito. Yo dije, yo quiero aprender, algo nacía dentro de mí, una pasión, un amor que iba a renacer por primera vez en mi vida, que me iba a abrir el panorama totalmente, y agarré el piano por primera vez, me lo prestó, recuerdo que me lo prestó, y ahí dije, ¿y ahora qué hago? Si en ese entonces no habían esas facilidades, claro, de poder decir uno tutoriales, acordes, etcétera, etcétera. Recuerdo haber encontrado un diccionario pequeño donde había música, letras, ¿verdad? Y los acordes, y encontré un amigo que me dijo más o menos cómo. Pero fíjate que eso fue lo tremendo, que ahora yo puedo testificar de que esa noche fue una noche, ahí sí que como le llamamos, noche de gloria. Amén. Porque pude reencontrarme con el Espíritu Santo, Amén, con Dios, que me iba a abrir totalmente el panorama en esta cuestión de la música. Recuerdo yo que empecé como a las 8 de la noche y agarré yo el librito, ¿verdad? Donde estaba, y empecé yo a ver cómo, con los dedos, etcétera, etcétera. Y eso es lo impresionante, que aquí es donde entra Dios, ¿verdad? A manifestarse en nuestras vidas, en el propósito, en el llamado de nuestras vidas. Que yo me dormía a 5 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, a tal grado de que
ese día, ese mismo día, yo recuerdo que saco la primera alabanza. La primera alabanza, y yo tan emocionado que yo ni sentí la noche, ni sentí ni la madrugada. Y lo más bonito de todo fue que después a mi mamá le causa risa porque yo no la dejaba dormir. Porque en ese entonces no habían pero ni audífonos, vamos. Claro. Entonces yo le daba esto y claro, pues mi mamá pues emocionada, pues a pesar de que no podía dormir, y era de todos los días, y pude ver la mano de Dios manifestándose en mi vida por primera vez como músico. Amén. ¿Cuántos años tenías en ese tiempo más o menos, Iván? Tenía 18 años. 18 años. 18 años. ¿Y cómo sentiste el llamado para recibir a Cristo? ¿Fue esa vez que tu mamá te llevó? ¿Pasaste un proceso? ¿Cómo fue ese momento en el que Iván dijo, hoy es el día que le voy a entregar mi vida al Señor? Fíjate, Lisandro, que fue como decimos todos, amor a primera vista. De verdad, para mí, ese día que yo abrí mi corazón, yo recuerdo hasta el día de hoy, tengo 26 años de ministerio, de servir al Señor, pero yo recuerdo ese día, fíjate, de que el Señor entra a mi corazón, y cuando el Señor entra a mi corazón entra una pasión, no solo por la música, Claro. sino una pasión por conocerle a Él, Pues, ¿verdad? Porque en ese momento se te hace lo que la Biblia dice, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron y todas las que venían de aquí para adelante iban a ser todas cosas nuevas. amén. Y era para mí, pues, ¿verdad? ¿Cómo yo lo puedo manifestar? Para mí es como el primer amor. Conocí al Dios de mi vida, al Dios cuando yo respiraba, podía respirar esa presencia de Dios. Porque sigue siendo un amor tan grande que a veces es inexplicable poder explicar realmente cuando tenemos la experiencia de que Cristo entra en nuestro corazón. No quieres saber nada más que solo de Dios, Sí. ¿verdad? No sé si Claro, por tuviste supuesto. esa experiencia también, ¿verdad? Claro, yo siento que todos hemos tenido esa experiencia, y es bueno platicar sobre esto porque los hermanos y hermanas que nos ven y nos escuchan, aquellos que están viendo por medio de Canal 34 Telemaya, ahí en su comedor, en su dormitorio, en su sala, a través de su televisión, muchos quizás no son cristianos y están viendo ahorita este programa y se van a preguntar ¿de qué será eso? ¿O de qué están hablando ellos? ¿O cómo se sentirá? Pero los que son cristianos y hemos pasado por ese momento tan especial en nuestras vidas, tenemos que ser claros y decir, Jesús siempre quiere un encuentro personal. Jesús siempre va a llegar a uno en lo individual, en lo personal. Es algo diferente, algo especial, que tal vez no hay palabras, como bien lo decía nuestro hermano Iván, pero tú lo vas a descubrir cuando tú te encuentres con el Señor, sin que nadie te lo diga. Tú vas a saber que estás teniendo esa relación, ese encuentro con el Señor. Pero lo importante de todo esto, Iván, dijiste algo muy importante, te encontraste con el Señor lo es todo, pero también encontraste tu ministerio, que eso es algo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios siempre nos ha dado talentos, Él nos dio dones, habilidades que quizás están ocultos, porque tal vez eso ya lo tenías desde antes de nacer, dice la Escritura, ¿verdad? Pero había estado oculto. Pero cuando uno ya se encuentra con el Señor, cuando uno se activa, esa es la palabra que podríamos utilizar esta noche, cuando nosotros nos activamos por medio del Espíritu Santo al recibir a Cristo, entonces empiezan a revelar todas las cosas que antes nosotros
no lo dábamos por sentado, ¿verdad? Imagínate cuando te dijeron, ay, Lisandro es pastor, ¿va? Dijiste, wow, sí, pero ¿qué dirían los demás, verdad? Un hombre que está en el espíritu no es lo mismo alguien que está en el mundo. Entonces, esas reacciones y esos cambios son los que solo el Señor los puede hacer. Pero encontrar tu ministerio, encontrar el lugar donde le vas a servir al Señor, eso es lo importante. Ahora, ¿cuál fue tu lucha? Esa es la pregunta de esta noche. ¿Cuáles han sido tus luchas para poderle servir al Señor? Porque le hablamos a las personas que tal vez están teniendo hoy un llamado, que tal vez están identificadas con lo que estás diciendo, que yo me alegro, me emociono, pero no se queda solo en emoción, se queda en perseverar, se queda en sacrificar, porque imagínate sacrificar sueños, sacrificar, y qué bueno que tu mamá también estuvo ahí a la par, ¿verdad? Y no te dijo, mira, ensaya otra hora o ya no ensayes. Todo eso es un costo. ¿Cuál fue tu costo? Fíjate, Lisandro, de que precisamente eso me hacía ver el Espíritu Santo, que en esta carrera, en este caminar, no solo te encontrás en la carrera musical, sino que también te encontrás en la carrera espiritual. Entonces son dos cosas que experimentás. Por ejemplo, en mi carrera musical pude experimentar, ¿verdad? De que tuve que estudiar, pues, ¿verdad? O sea, no me quedé solo yo fíjate que antes, pues, tendíamos, casi la mayoría de personas, que escuchábamos a alguien y queríamos aprender ese poquitillo. ¿Vos y cómo lo hiciste? Y entonces ese te enseñaba, ajá, y venía así, pum, 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 pum. Y después mirabas a otro y ese otro te enseñaba otro poquito, y así ibas, como decimos la palabra en buen chapín, puchitero, ¿no? Haciendo repertorio. Ajá. Y después, musicalmente, ¿no? Me di cuenta de que yo había tenido un problema de aprender un poquito de cada persona, que era lo que ellos habían aprendido, pero no desde cero. Entonces, cuando yo dije, bueno, yo estoy aprendiendo esto acá, dije yo, quiero ir a estudiar a Guatemala. Y se me dio aquello de la oportunidad de estar viajando los días sábados a Guatemala. Yo recuerdo con unos amigos nos iban los sábados desde las 5 de la mañana, nos íbamos a una academia privada, privada, y fue un sacrificio muy grande, porque por supuesto era un costo, pues, claro. no era algo que era gratis, pero como te decía, la pasión y el amor que había entrado, pues vos podías decir, bueno, aquí no importa, pues, no importa. Me llevó a enamorar tanto la música, que recuerdo que cuando yo llegué con el maestro por primera vez me dijo, bueno, vamos a hacer un ensamble, y me dijo, ¿qué es lo que sabes? Quiero escucharte. Bueno, yo pues de verdad ahí realizado, empecé yo a dar todo lo que sabía y todo. Y recuerdo que el maestro me dice, cuando me hizo esa cara, dije yo, algo malo me va a decir. Y me dice, yo ya había pasado 6 años de estar aprendiendo por poquitos. Y me dice el maestro, qué bien, me dice, pero vas a tener que empezar desde cero. Cuando me dijo así, yo sentí que me había echado un balde de agua fría, claro, porque según yo le había demostrado a él, de que yo sí sabía. Y me dice, no, vamos a empezar desde cero, con partituras, con esto y esto y esto. Le dije yo. Entonces eso vino a mi vida a tener una enseñanza, ¿verdad? Que muchos empezamos por aprender un poquito aquí, un poquito allá, y cuando realmente empezás a aprender algo de cómo debe de ser, tiene que ser renovado todo y tiene que empezar algo nuevo de cómo debe de ser en orden, ¿verdad? Empecé, y así fue musicalmente. En lo que es espiritualmente,
pensamos de que como saber como música es solo presentarte en un altar, ¿verdad? Y cantarle al Señor y cantar alabanza, etcétera, etcétera. Atrás de esto hay muchas cosas que nosotros, los hijos de Dios, los ministros, como hablamos nosotros, hay muchas cosas que tenemos que pasar por un desierto, y es necesario pasar por un desierto. Hasta el día de hoy te puedo decir que esas luchas, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios, porque no solo tenés que aprender musicalmente, ¿verdad? Que eso es un costo, y venís a la vida espiritual y también tenés que pagar un precio, Por supuesto. ¿verdad? Porque a veces pensamos que el tener la unción es solo tener la unción, sino que te das cuenta que realmente cuando el tener la unción también tienes que pagar un precio de muchas cosas. Por ejemplo, en mi juventud, ¿verdad? Mis pasiones, las emociones, los sentimientos, Claro. Las patojas en ese entonces, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Que tienes que estar guardado en el Señor, Claro. consagrado, y todo eso viene en lo que es las pruebas, las luchas, ¿verdad? De cada día de nosotros como ministros. Nosotros tuvimos, no hace mucho tiempo, el mes pasado tuvimos a un salmista también aquí, tuvimos a Chris. Y con Chris platicábamos y me decía Chris, músicos hay muchos, adoradores hay pocos. Entonces, quien interprete un instrumento musical, pues creo que, como bien lo decís, si hay pasión, si hay motivación y si hay dedicación y tiempo, pues vas a aprender a tocar. Pero un adorador se hace en el desierto, un adorador se hace en la intimidad con Dios, un adorador sabe que está preparando el corazón de un pueblo para recibir la palabra, el alimento espiritual. Hoy en día hemos visto cómo grupos famosos, ¿sí? Han caído en pecado, han caído en desgracia, que se volvieron ya grupos casi como los seculares. Y eso ha venido a deteriorar mucho a nuestros jóvenes. ¿Qué consejo le podrías dar a un joven que te esté viendo ahorita y que diga, yo estoy pasando por eso, yo estoy viviendo lo que ahí ese ministro de alabanza está diciendo, me llevaron a la iglesia, estoy sintiendo un primer amor, me gusta la música, pero ¿qué consejo le podrías dar a alguien para que no extravíe el camino, para que sepa que lo primero es la relación con Dios? Fíjate, Lisandro, que yo aprendí de alguien una vez que tuvimos unos talleres de alabanza y adoración. Recuerdo que esa ilustración me quedó a mí muy grabada. Él estaba dando la enseñanza en el altar y de repente él pidió un recipiente o un huacal, como le llamamos en Guatemala, de agua, y él la puso ahí donde él estaba dando su ilustración, la puso en una mesa. Luego pidió lodo, y yo cuando lo estaba viendo en el espíritu, pues verdad, yo empecé a imaginarme muchas cosas. Eso te digo que fue como unos 15 años, 16 años, y él mete las manos en el lodo y él empieza a dar la explicación y dice, ¿qué les pareciera a ustedes si este teclado que está acá yo lo tocara con las manos así como ustedes las ven? ¿Qué creen ustedes que yo transmitiría? Entonces para mí fue ese día como una luz, a vos, para mí. Y él dice, y empezamos a dar todas respuestas. Bueno, pues Dios no se manifiesta ahí, la presencia de Dios, la unción. Entonces yo creo que esa ilustración para mí fue una ilustración muy clara, donde abrió mis ojos del entendimiento y poder comprender que el altar
el altar es algo sagrado, pues. Y entendí yo que después se lavó las manos, y cuando se lavó las manos empezó a decir, ¿y ahora qué creen ustedes? Y empezó él a dar la determinación de la ilustración y dice, pues así deberíamos de estar nosotros cuando nos subimos y cuando nos bajamos. Entendí yo que un adorador es de un estilo de vida. Un adorador tiene que vivirlo como un estilo de vida. ¿Cómo? Un adorador en tu trabajo, ¿verdad? No les estoy diciendo que un adorador tenés que postrarte ahí, que todos te vean, claro, no. Claro. Estamos hablando de tu testimonio, tu manera de vivir, ¿verdad? Tu manera de vivir, tu manera de hablar, tu manera de actuar, ¿verdad? Entonces de esa forma es como todos ven que sos un hijo de Dios, ¿verdad? Yo me he topado con mucha gente que no hay necesidad que les digas qué sos. Si sos pastor, o sos ministro, o sos salmista, la misma gente te pregunta. O sea, no hay necesidad que tenés que decir, mira, fíjate que yo soy, que yo soy esto y que soy... No, la misma gente. Recuerdo cuando la gente le decía a los discípulos, a Pedro, decía, tú eres uno de ellos, decía. No, ¿por qué? Decía, no, porque es que tú hablas como ellos, actúas como ellos. Entonces recordé yo en mi vida que un adorador, un salmista, no es solo de verlo en un altar físico, claro, ¿verdad? Sino en un altar que todos andamos cargando, ¿verdad? Entonces el consejo que yo les puedo dar es realmente, si tenemos la pasión musicalmente, qué bueno, pero si hay algo que tenemos que cada día procurar es conocer al Señor con todo. Esa conexión de intimidad con Dios. Yo recuerdo, fíjate, Sandro, que tuvimos un grupo. Yo aprendí mucho del grupo, cosas buenas como también cosas malas. Y salíamos a ministrar a distintos lugares. Pero lo que me llamaba siempre la atención era que cuando teníamos las reuniones entre nosotros, les decíamos, bueno, muchachos, vamos a orar. Pero yo podía ver en los rostros de ellos que no tenían una vida de oración. O sea, que querían una vida solo musicalmente, pero no una vida de oración. Y cuando daba un devocional, yo me daba cuenta que no leían tampoco su Biblia, ¿va? Entonces yo les decía, no, muchacha, es que esto tiene que ir así, tiene que ir allá. Y me comprendieron y me entendieron que esto no era solo por cantar, sino que era un trasfondo más allá, sí, de conocer al Señor, ¿verdad? Sí, ese es un punto muy extenso y muy especial que no nos alcanzaría el programa para platicar entre un verdadero adorador y un músico, pero lo que sí es importante es cómo soy yo, cómo me siento yo, cómo le sirvo yo al Señor. Quisiéramos conocer un poquito más de Iván Marroquín, el salmista, el ministro de adoración. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Hace cuánto se casó? ¿Dónde se congrega? Es el momento para que puedas saludar a la señora y te atienda bien, porque si se te olvida, no sé cómo te va a ir cuando llegues a la casa. No, sí, pues Dios me ha bendecido con 3 mujeres. ¿Sí? Pero no quiero que me malinterpreten, hermano. Tengo 2 nenas y mi esposa. Tengo el privilegio de tener ya 15 años de casado. Gloria a Dios. ¿Verdad? Que eso ha sido para mí también un pilar. El matrimonio es algo también muy especial, que va a la mano también de un salmista, de un adorador, de ver cómo está tu casa, pues, ¿verdad? Desde ahí empieza todo, porque si Jehová no edificara su casa, ¿verdad? En vano
pues ese es otro tema, ¿va? De un adorador, ¿va? Un adorador no solo de que agarres camino y vámonos, no, tenés una familia, ¿verdad? Que es tu ministerio. Y hasta el día de hoy, pues, ¿verdad? Tengo 2 nenas, también me están viendo ahí, mi esposa también. ¿Cómo se llama? Mi esposa se llama Melissa, mi nena grande Camila y la pequeña Briana, ¿verdad? Estamos, asistimos a la iglesia Manantiales de Agua Viva, que está en el kilómetro 85.5, camino a Siquinalá, que pues ahí ya tenemos 22 años. Gloria a Dios. Estar ahí trabajando en la obra, sirviéndole al Señor. ¿Cómo es tu pastor? No, mi pastor, de muchas características que tiene, quiero redundarlo en todo, él tiene un corazón de amor. Yo recuerdo la primera vez cuando lo conocí, que no solo mi pastor, sino mi suegro, ¿verdad? Ajá. Recuerdo la primera vez que lo conocí, algo que me impactó de él, que lo primero fue el abrazo, ¿va? De un siervo, de confianza, y desde ahí hasta el día de hoy tiene esa gran característica, que se hace él por amor y por pasión a muchas de las ovejas, de la gente de afuera, y él saluda a cualquiera, como nos saluda a nosotros, saluda a otros también. Y entonces yo pude experimentar de él que ahí es donde sale el amor de Dios, de un abrazo, de una palabra. Siempre cuando te habla así como que, ¿qué tal vos? ¿Cómo estás? Y con aquella pasión, y no te habla triste, ¿va? Y te amó de motivarte, de activarte, etcétera, etcétera. Entonces, redundando, sí, yo he experimentado, y como oveja he podido ver eso de él hasta el día de hoy. Amén. Un saludo, por cierto, ahí a nuestro amado pastor Manuel Arrecis, a su esposa, a sus hijos, por la obra que ya pronto lo vamos a tener aquí también en el programa Ministros desde Adentro, para que nos cuente cuáles han sido todas esas anécdotas de tantos años de ministerio. Vamos aterrizando ya por la hora, ya nos queda poco tiempo, pero aprovechamos este tiempo para agradecerle a usted que está en sintonía de este programa Ministros desde Adentro, agradecer a Iván Marroquín, el salmista, que está aquí compartiendo con nosotros sus experiencias, a Canal 34 Telemaya, al sistema de cable Sistecom, por abrir esa oportunidad, esa ventana de oportunidad de poder transmitir este programa, que el único objetivo que tiene es que usted, el que tiene en su corazón el deseo de servir al Señor, le sirva. Vamos a tener problemas, sí. Vamos a enfrentar luchas, sí. Va a haber un momento en el que quizás te vas a sentir solo, sí, pero también va a llegar el momento de la gloria, del triunfo. Así que este tiempo es tuyo, Iván, para que me contes qué ha sido las experiencias más gratas que te ha dado el ministerio, para que no piensen que todo es malo, sino que también cómo nos gozamos, cómo disfrutamos del ministerio, qué es lo que te llena. Precisamente hace muy poco tiempo, ahorita hace una semana, tuvimos una experiencia de un retiro de hombres, y a mí pues me tocaba la parte de ministrar a través de la alabanza. Y te estoy hablando algo actual, porque hay muchas anécdotas, claro, que te podría contar, y realmente ese día sábado, que así ya se fue una semana, ese día sábado, cuando yo estaba ministrando, yo podía ver una vez más el rostro de la gente, cómo está necesitada de Dios, de cómo es que la gente, cuando abre su corazón, quebranta su corazón a Dios,
te da la oportunidad de poder ver y de alegrarte y llorar a sí mismo, pues, ¿verdad? Porque de poder ver esas almas de esa gente que son tocadas no solo a través de una prédica, sino que a través de un canto, a través de una alabanza, puedes ver cómo la gente, yo he visto muchas experiencias de liberaciones, de sanidades, de milagros, de cómo Dios trabaja a través de la alabanza y la adoración. Te digo que la alabanza y la adoración es una arma poderosa, es una arma poderosa donde se abre el camino incluso para el predicador, porque yo he experimentado eso, que cuando la unción está sobre tu vida, tenés el respaldo de la palabra de Dios, hasta al predicador se le facilita, porque has abierto un camino para que vengas y puedas tirar la semilla, ¿verdad? Y que la gente lo pueda recibir más fácilmente, ¿verdad? He tenido todas esas experiencias, pero última vez me desgarré en el espíritu. Ahorita hace una semana, algunos de los hermanos que puedan estar viendo esto se dieron cuenta que lloraba tanto como un niño, pero yo lloraba de gozo de cómo ellos recibían a Dios, de cómo ellos recibían ese toque, porque esa es una de las funciones de un adorador, de un alabador. Si eso no pasa es porque algo no está bien, pues. Entonces yo siempre he sido, Señor, yo quiero verte, pues, quiero verte a través de la alabanza y la adoración, pero yo vengo y me paso un escaneo. Señor, yo sé que tú me vas a usar a mí como una fuente o como un canal de bendición para esas personas. O sea, el primero que debería de estar consagrado soy yo, porque entonces yo voy a ser testigo de lo que Dios va a hacer en ese lugar. Y he podido ver de cómo Dios se manifiesta de una forma tan maravillosa, que ese día yo me gocé tanto y digo, por eso, Señor, te alabo y te adoro, pues, ¿verdad? Y voy a seguir alabándote hasta mi última respiración de mi vida, porque esa es mi pasión, pues, de ver a la gente, de cómo salir realmente satisfecho de que Dios obra en medio de la alabanza, en medio de la adoración, y muchas experiencias que puedes ver cuando la gente es libertada, ¿verdad? Cuando sus cadenas pues han sido rotas. Vos decís, sí, para eso me llamó Dios a mí, para eso el Señor me ha puesto, y ese es el propósito y el llamado, pues no es que toqué bonito, qué bueno pues que toqué bonito y todo, pero no, eso es más profundo, pues. Entonces esa es muchísimas, ¿verdad? De los milagros, sanidades que yo he visto de parte de Dios a través que Él hace en medio de la alabanza. Y por supuesto te sentís privilegiado, te sentís gracias, porque el Señor aprueba tu adoración primero. Y eso es lo que he aprendido. Señor, tú apruebas mi canto, sí, bueno, y cuando el Señor aprueba tu canto, entonces puedes ver la manifestación del Espíritu Santo alrededor. Pero primero soy yo, pues primero somos nosotros, y a través de eso es como hasta el día de hoy es lo que a mí me apasiona, ver a las almas que están recibiendo de Dios la llenura del Espíritu Santo a través de lo que transmitís, de lo que das, de lo que hablas, porque realmente solo somos un vaso. Claro. ¿Verdad? Somos un vaso de honra. Un instrumento de Dios. Somos un instrumento, pues te das cuenta que no sos vos, no soy yo, sino que es Dios en nosotros. Y te das cuenta de que como Dios es que puede usar tu vida, para los que están aquí escuchando, los ministros, los salmistas, de cómo es que Dios puede llegar a usar tu vida aún cuando te puedes decir, no, pues si yo vengo de familia pobre, que si que mi apellido no es esto. No, Dios no anda buscando esto, Dios anda buscando corazones dispuestos
que le adoren. Por eso la Biblia dice que Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y cuando Dios dice que anda buscando es porque le hacen falta. Pues. Amén. Sí, eso es algo poderoso, ¿verdad? Que nosotros tenemos que saber que todos somos un cuerpo y todos tenemos una función especial en el cuerpo de Dios. Y qué más que poder servir en el ensanchamiento de su reino en esta tierra, porque me llamaba la atención cuando me decías te gozás, porque nosotros los pastores después de una prédica nosotros podemos llenarnos y decir el Señor, misión cumplida, ¿sí? Se ha dado tu palabra, se ha tocado el pueblo, se ha direccionado, se ha confrontado, todo lo que la palabra del Señor hace, pero sin una verdadera adoración, los espíritus no están listos para recibir esa semilla que es la palabra del Señor. Las almas tienen que estar preparadas, las personas tienen que estar, esa atmósfera tiene que estar lista para poder recibir la palabra del Señor. Es un tiempo maravilloso que estamos compartiendo aquí con mi hermano Iván Marroquín. Lamentablemente hayamos llegado a el tiempo de despedirnos, pero no sin antes agradecer a ustedes, audiencia, que nos escribe, que está al tanto. Gracias por darnos la oportunidad de llevar este programa y que le sirva de algo a usted que nos está viendo en vivo, al que nos va a ver en diferido, al que nos va a ver por medio de nuestro podcast de YouTube, a los que nos miran en el canal de YouTube, que estas entrevistas sirvan para que alguien allá detrás de esa pantalla pueda decir, yo he experimentado, yo puedo hacer lo que ellos hacen. Así que, Iván, el tiempo es tuyo para que puedas despedirte ahí de tu audiencia, de tu familia, y muchísimas gracias por aceptar esta invitación y estar aquí. Esperamos que no sea la primera ni la última, sino que sea esto la primera de muchas más. Primera parte. Esa va a ser la primera parte de muchas más, y ya vamos a tener un tiempo, le decía Cris, donde vamos a hacer algo especial y donde vamos a poder tener un tiempo estilo de adoración, ¿verdad? Excelente. Amén. Excelente. No, pues muchas gracias primeramente a Dios, pues, ¿verdad? Por tenerme acá, y luego pues tu persona, gracias por estar en este medio. La verdad de que estar atrás o adelante o atrás de cámaras, pues a veces es un poquito nervioso, pero el Espíritu Santo es el que habla, no es uno, y realmente pues verdad le doy gracias a Dios hay muchas cosas por qué quisiera abrir su corazón, pero por el tiempo yo pues quiero darles ahí sí que mi último consejo a los salmistas, pues verdad que están ahorita ahí o lo van a ver cuando ya esté, lo que va a quedar grabado, sí, que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Realmente es una de las cosas que a mí me ha ayudado hasta el día de hoy, guardarme en el Señor, y ese es uno de los consejos que yo quiero dejar. Muchas gracias por este tiempo, y bendecimos a todas esas personas que van a ver en su momento este video, y les doy un fuerte abrazo a todos, a mi familia que está ahí viendo, a mi mamá. Gracias por todo este caminar que hemos estado en el Señor, y Dios les bendiga. Amén. Para nosotros también es un gusto. Les bendecimos. Un saludo ahí a la madre de Iván, a su hermano, a su hermana. Hoy le dije a tu hermano ahí en el gimnasio, estás al tanto porque hoy va a estar Iván. Así que también a Enio ahí, si nos está viendo en vivo, un abrazo fuerte a toda la familia Marroquín. Les amamos y sabemos que son una familia bendecida por el Señor. No se pierda nuestro próximo programa. Vamos a tener un ministro especial aquí también compartiendo sus experiencias, sus anécdotas, y simplemente estamos para servirle al Señor. Que la paz del Señor inunde sus corazones, que el Señor les bendiga, y muchas gracias por vernos y por estar aquí compartiendo con nosotros en este programa Ministros desde Adentro. Feliz noche.
Bendiciones.